Muy bien. La palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulo 1, hasta el verso 7, hasta el verso 9 leeremos, por favor. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante a la verdad, al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tiniebla, ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no participamos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Palabra del Señor. Ahí sentadito, inclina su rostro, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que tú puedas abrir el entendimiento de cada uno de tus hijos, que ninguno se distraiga, sino que, Señor, estén atentos a oír, Señor, tu palabra, lo que tú tienes para ellos y para mí también, Señor. Gracias, te ruego que me ayudes a exponer el tema. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, hoy voy a hablarles acerca de la comunión con Dios. Es necesario, mis hermanos, que nosotros empecemos a fortalecer y alimentarnos y a tener alimentar esa relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Y en este pasaje de la Biblia voy a hablar un poquito del capítulo 2 también. Antes que nada, quisiera definir la palabra comunión. En el diccionario define como compartir, tener algo en común, y la palabra en el griego koinonías, que es lo mismo que comunión, significa tener amistad sobre todo. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la amistad con Dios. Amén. Para esta comunión con Dios tiene una base, y en el verso 1 y el verso 2 menciona la base del principio, o la base de nuestra comunión. Dice: lo que era desde el principio. Si usted ve en Génesis capítulo 1 también dice desde el principio. En el principio fue. Y en San Juan capítulo 1 también habla, en el principio también habla. ¿De quién está hablando? Está hablando del Señor Jesucristo. Y el apóstol Juan, con toda certeza y con toda autoridad, él está mencionando, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto y con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ahí otra vez menciona a Jesús. Número 1, entonces, hermanos, la base de nuestra comunión está basada en Cristo Jesús, así como menciona también Pedro, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo también, ¿ya? Entonces, la base de nuestra comunión debe ser Cristo. Luego de esta comunión con Cristo, la comunión entre hermanos, entre familia, va llenándose. Ahora,
Vamos a ver, cuando el apóstol Juan habla y dice, en ese tiempo había muchos falsos maestros, queridos hermanos. Falsos maestros que enseñaban falsas doctrinas. Pero el apóstol Juan habla con toda autoridad y dice, lo que yo he visto, lo que yo he oído, lo que yo he palpado, lo que hemos contemplado con esa autoridad acerca de Cristo, eso es lo que les testificamos, dice, ¿no? Bueno, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Hermanos, la comunión con Cristo, la fe que nosotros tenemos a Cristo es lo que nos hace uno en el Señor. Un cuerpo, una iglesia, una fe. Amén, hermanos. El verso 3 y el verso 4, Juan dice que nos anuncia todo lo anterior, lo que él ha visto, para que tengamos comunión los unos con los otros, es decir, como hermanos en Cristo. Y nosotros tenemos que tener una relación estrecha y debe haber unión entre nosotros en compartir y sobre todo nuestra fe. Por eso el apóstol Pablo exhorta a Evodia y a Síntique en la iglesia de Corinto a que sean de un solo sentir. O sea, que no haya divisiones en cuanto a pensamiento, ideas, decisiones en la iglesia. Yo me imagino que estas dos mujeres eran personas muy influyentes en la iglesia, así como vemos hermanos, hermanas aquí en la iglesia, columnas. Muchas de las decisiones a veces son apoyadas en los líderes. Entonces así eran estas mujeres, y el apóstol Pablo les exhorta a ambas mujeres que no se peleen, ¿no? Que no tengan división en ideas, sino que sean de un solo sentir. Y así, hermanos, tener por medio de Jesucristo comunión con nuestro Padre Celestial. A través de Cristo podemos tener. Entonces, número 1, hermanos, la base de nuestra comunión es Cristo. Ahora, ¿hay requisitos para mantener esta comunión? Sí, hermanos. Aquí vamos a ver 4 requisitos para mantener la comunión con el Señor. No es que por el hecho de que usted venga a la iglesia, ocupe alguna función, una responsabilidad en un ministerio, usted va a decir, bueno, yo estoy bien con el Señor y estoy en comunión con el Señor. Lo que nosotros como líderes de la iglesia decimos, este es un miembro en plena comunión. Ese es el título. Pero en plena comunión tiene requisitos para mantenerlo. Vamos a ver, el versículo 5 del mismo capítulo, verso 5, dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, dice, Dios es, repita conmigo, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Mire, hasta el verso 7 voy a leer. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, primer requisito, debemos andar en luz. Digas al que está a su lado, dígale, debemos andar en luz. Eso, debemos andar en luz. Hermanos, encontramos un principio bien importante. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y Juan se refiere a, ¿por qué dice que Dios es luz? Porque está refiriéndose a que en Dios no hay ninguna tiniebla, no hay, Él es santo, es impecable, es puro, no hay mal, no hay engaño en Él. Y vamos a ver que en Génesis, cuando Dios habla acerca de las tinieblas, por ejemplo, hace referencia que Dios hizo la luz de las tinieblas. Entonces, las tinieblas representan, hermanos, las obras malas de los hombres. Cuando nosotros decimos no andes en tinieblas, estamos diciendo que no debemos andar en obras malas, o sea, en cosas oscuras, ¿no? Que también debemos, la Biblia también refiere a las tinieblas como el castigo eterno, o sea, será echado a las tinieblas, dice.
hace referencia al infierno, a las tinieblas, queridos hermanos. Entonces, como creyentes nosotros muchas veces no andamos en luz y nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que estamos bien porque venimos a la iglesia y qué sé yo, oramos y participamos de las actividades. Hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. Resulta que mis obras y acciones de mi vida cotidiana están en tinieblas, hermanos, apartados de la santidad de Dios. Y eso es lo que el Señor no quiere. Primer requisito, entonces repita conmigo, es andar en luz. Amén. Segundo requisito, en el verso 8 al 10. Segundo requisito, para tener comunión con Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Segundo requisito, confesar nuestros pecados. Repita a su hermano que está a su lado y dígale, debemos confesar nuestro pecado. Dígalo sin temor, hermanos, hermanas. El apóstol Juan nos advierte, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado con engañarnos a nosotros mismos. Hermanos, es fácil engañarse, ¿no? Como que alguien dice, ¿no? Cuando se tropieza o se da un golpe en la mano y dice, ay, no me duele, pero sin embargo, ay, ya está dentro de sí, ¿no? Pero no me duele. Hermanos, estoy bien, estoy en la luz, estoy bien, aunque siento remordimientos en mi corazón, pero estoy bien, ¿sabes? Hermanos, con decir eso no vamos a estar bien, no nos engañemos a nosotros mismos, dice. Porque hay un gran potencial, hermanos, para pecar en nosotros. ¿Sí o no, hermanos? Todos los días. Mire, el hecho de que uno esté, 2 años, 3 años, 15 años, 20, 30, 35 años en el camino del Señor, no le garantiza, hermanos, sino que hay un gran potencial en nosotros para pecar, porque la vieja naturaleza, hermanos, sigue en nuestro cuerpo. El apóstol Pablo dice, ¿quién me podrá? ¿Cómo quisiera deshacerme de esto? Hago lo que no quiero hacer. Hermanos, nuestra actitud debe ser como en el verso 9, confesar nuestros pecados. Todos los días debe ser esta actitud, hermanos. Bien dice la palabra del Señor que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, sino lo que está diciendo es que cada día antes de dormir debes ponerte a cuentas con el Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos están dispuestos a ponerse a cuentas con el Señor todos los días? Confesar los pecados. Hermanos, no se engañen también de esta forma. Cuando nosotros oramos, decimos, Señor, perdónanos, porque tal vez te hemos ofendido, porque tal vez hemos hecho esto, Señor. Sin embargo, nosotros y el Señor sabemos que sí hemos pecado, ¿no es cierto? Hemos mentido, hemos engañado, hemos difamado, no sé. Hermanos, esta lengua nos hace pecar. Tercer requisito. El primer requisito hemos dicho que debemos andar en luz. Segundo requisito, de usted debe confesar sus pecados para tener comunión con el Señor. Tercer requisito. Capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Aquí vemos uno de los propósitos de esta carta, hermanos. El propósito es para que no pequéis. Repita, para que no pequéis. No es
para que no pequemos, hermanos. Hermanos, el pecado es una decisión. En algún momento creo que yo les he hablado que para llegar al pecado no es que me he tropezado y he caído, sino que es un tramo largo todavía, ¿no? Que al final da su fruto el pecado. Pero lo que está diciendo, hermanos, que si alguno de nosotros hubiésemos pecado, que de seguro es así, debemos acudir al abogado que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Hermanos, ese abogado está siempre a tu lado. Dice, miren, un buen abogado siempre te va a decir esto. El abogado que si usted va a ir a contratar un abogado para cualquier asunto, te va a decir, mire, dime toda la verdad, número 1. Número 2, no me ocultes nada. Número 3, no me hables con nadie. Lo mismo el Señor te dice, no me ocultes nada, dime todo, expon tu pecado todo, no me ocultes nada. Y finalmente, si el diablo te habla, no le hables, deja que yo le hable, déjamelo a mí. Ese es un buen abogado, queridos hermanos, y Él está para interceder por ti. Esta debe ser nuestra meta diaria, hermanos, de no pecar. Y es la voluntad de Dios, hermanos, que nosotros no pequemos. ¿Sabe por qué? Porque finalmente tendremos que venir o tendremos que vivir con las consecuencias del pecado. Y hermanos, ¿sabe por qué Cristo no quiere que nosotros pequemos? Porque justamente Él quiere evitarnos esas consecuencias, hermanos. Es lo peor, llevar las consecuencias. De una y otra forma, hermanos, pecamos al acudir a nuestro abogado, quien es el que intercede por nosotros. Es más, no solo es el abogado, Dios también dice que Él es el juez. Abogado, ¿sabe qué quiere decir, hermanos? El abogado es alguien que está a tu lado para presentar defensa. Siempre ha de estar a tu lado, hermanos, pero debes confesar tu pecado. Amén. Cuarto requisito, para que tú puedas mantener tu comunión con el Señor, este es el cuarto requisito. Vemos el verso 3 y el verso 3, por favor, lea el verso 3 hasta el verso 6. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, y este es verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Cuarto requisito, obedecer los mandamientos de Dios. Repita, obedecer los mandamientos de Dios. Le voy a pedir por favor que repita los 4 requisitos para mantener la comunión con el Señor. Número 1, andar en luz. Segundo, confesar nuestros pecados. Tercero, acudir a nuestro abogado en caso de que hayamos pecado. Cuarto, obedecer los mandamientos. Amén. Jesús dijo que si le conocemos a Él, debemos conocer al Padre, le conocemos al Padre, y a medida que nosotros conozcamos a Cristo, debemos obedecer cada día más sus mandamientos. Lo que Él quiere para nosotros, la voluntad de Dios para nuestra vida. Hermanos, ¿sabe por qué? Dios, si usted ve, por favor, les ruego que busque, ayúdenme con el data también, capítulo 2, verso 28. Este es un motivo para que tú tengas comunión con el Señor. Este es un motivo para que tú tengas comunión con el Señor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Dice, ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste
tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hijitos, dice. Hermanos, uno de los motivos para que tú tengas comunión es porque Él ha de venir. Y ese día cuando Él venga, no te alejes tú avergonzado porque no estabas en comunión con el Señor. Ese es uno de los motivos para que tú tengas comunión. Mira, otro motivo le voy a dar. Capítulo 3, verso 1. Ahí mismo está, capítulo 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos, ¿qué dice? Llamados hijos de Dios. Hermanos, hace rato cuando les dije al inicio, recordamos el Día del Padre y nosotros como papás, por lo menos nos sentimos privilegiados a ser llamados papás, hermanos, porque tenemos los niños. Gracias a Samuelito, a mis hijos, papá, ¿no? Y Samuelito sobre todo, hace poco me dio un regalito donde él me había dibujado, me ha dibujado a mí con bigotes y a él también, ¿no? Qué lindo sería parecerme a mi papá, dice, él también con sus bigotes había dibujado. Y así me ha entregado el regalito y digo, ay, mi hijo. Hermanos, ser llamado hijo de Dios es uno de los motivos por el que tú tienes que tener comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Le voy a dar el tercer motivo para el que usted debe mantener comunión con el Señor. El capítulo 3, el verso 2 y 3 leeremos. Verso 2 y el verso 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es un motivo para que nosotros tengamos comunión, confesemos nuestros pecados y nos mantengamos en pureza. La esperanza de ver al Señor en aquel día. Amén. 3 motivos para que tú también puedas tener esa comunión con el Señor. Hermanos, voy a concluir con esta historia. Un aviador, un piloto de la Segunda Guerra Mundial, él, al hacer una de sus operaciones de ataque, estaba volando y mientras él volaba en el avión, notó que una rata estaba mordiendo las cuerdas de su paracaídas. ¿Qué podemos hacer? Dice, bueno, si yo voy a estrellar mi avión, si me llega alguna bomba, y yo no voy a poder sostenerme en el paracaídas. Así, ¿qué hago? ¿Bajo a la tierra y busco y lo coseteo a la rata? ¿O qué hago? ¿Sabe qué hizo este aviador? Subió más alto hasta que la presión del aire pueda ser tanto que la rata murió ahí. Hermanos, cuanto más subía la presión del aire, empezó a matar a la rata. Hermanos, así pasa con nosotros. Si las ratas del vicio están cortando los hilos de la comunión que tú tienes con el Señor, significa que estás volando bajo, muy bajo. No estás siendo digno de ser llamado hijo de Dios. Así que las recomendaciones que vueles alto, muy alto, y es a través de tener estos pasos, hermanos, que hemos mencionado. Número 1, debemos andar en luz. Número 2, confesar nuestros pecados. Número 3, acudir a nuestro abogado en caso de que hayamos pecado. 4, obedecer los mandamientos, queridos hermanos. ¿Cuántos? Mire, voy a poner
Voy a pedirles, por favor, póngase de pie. Póngase de pie, todos pongámonos de pie, vamos a orar. Y analice su corazón, su vida, analice su mente. Vea, como el rey David dijo, escudriña mi corazón y ve si en mí hay pecado. Ve, puedes analizar cuáles son esas ratas, esos vicios, barreras, impedimentos que están afectando tu relación con el Señor. Si te has dado cuenta hoy, en esta noche, querido hermano, estando años en el camino del Señor, estando trabajando quizá en la obra del Señor, en los ministerios, en los grupos, te has dado cuenta que no tienes comunión con el Señor y que todas las cosas lo has estado haciendo por simple rutina, por simple costumbre. Basta, basta. Vuela alto, vuela alto. Vamos a orar. Vamos a orar, queridos hermanos. Si tú sientes orar aquí al frente, hazlo, no tengas temor. Si tú has venido por primera vez y has escuchado esta palabra y quieres entregarle tu vida al Señor, ven, ríndele tu vida, decide andar en luz, confiesa tus pecados, acude al abogado que Él está presto para ayudar, para interceder. Decide obedecer sus mandamientos para vivir una vida plena en comunión con el Señor. Vuela alto, querido hermano. Amado Señor, te damos gracias. Bendito Dios. Hemos estado viviendo quizá engañados a nosotros mismos, Señor. Nuestra palabra, nuestra actitud ha sido, Señor, quizá como quien tiene comunión, pero sin embargo nuestras actitudes, nuestra forma de vivir, nuestras palabras, nuestra actitud aún en la familia, en el trabajo, en el estudio han sido distintos. Hemos estado andando en tinieblas, Señor. Hoy rendimos nuestras vidas a ti y te pedimos perdón. Padre Santo, como portador de tu palabra, yo extiendo mis manos, Señor, y te pido por misericordia para tu pueblo, Señor. Y hoy, Padre, en esta noche nos comprometemos a tener comunión contigo. Oh Señor, es mejor estar en tu casa que cientos de días fuera de ella. Es mejor estar en un rinconcito de tu casa, Señor, que estar en una casa espaciosa y con mucha maldad. Padre, venimos ante ti, Señor, y confesamos nuestros pecados. Límpianos, lávanos con tu sangre preciosa, purifícanos, Señor. Queremos tener comunión contigo, Señor. Padre, te entregamos nuestras debilidades, Señor. El enemigo se aprovecha, Padre, cuando dejamos puertas abiertas. Hoy lo cerramos en el nombre de Jesús. Padre Santo, solo tú y yo sabemos, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Señor, abrimos nuestro corazón y decidimos, Señor, vivir bajo tus mandamientos. Padre, queremos vivir en mansedumbre, bajo tu voluntad, Señor. Guíanos, Padre. No somos perfectos, Señor,
siendo líderes, desde el líder, Señor, hasta el menor de los pequeños, Señor, no somos perfectos. ¿Cuántas deficiencias tenemos, Señor? Perdónanos, Padre. Decidimos vivir una vida íntegra, una vida, Señor, agradable a ti. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor.